El domingo recién pasado vencía el plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema referido a las ISAPRES. Se extendía el plazo hasta hoy a las 23:59 y a última hora se va a votar la ley corta de ISAPRES. Vamos a estar conversando justamente de los contenidos y de qué viene en los próximos días junto a el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, él también presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado. Muchas gracias, Bárbara. Tensión. Muchas expectativas respecto a lo que va a pasar hoy. ¿Por qué último día, última hora? Yo creo que hubo una presión excesiva en un minuto determinado, después de ya un año y medio prácticamente de los fallos judiciales, y luego de una historia desde hace 14 años de los fallos del Tribunal Constitucional que eliminaron las tablas de factores. Después vino un fracaso político en dos gobiernos distintos, ¿verdad?, para hacer una reforma al sistema ISAPRES. Y luego los fallos de la Suprema le ponen la guinda de la torta a un problema que venía acumulado mucho tiempo, que era la insatisfacción de las personas por su cobro excesivo en los planes de salud. Y finalmente esto revienta a fines del año 2022, más otros fallos sobre GES, sobre precio base, y nos enfrentamos a esta ley que fue ingresada días antes del cumplimiento del fallo, ¿verdad?, en mayo del año pasado. Y luego intentamos desde el Senado hacer una propuesta transversal de modificaciones de las causas del problema. Porque una cosa es tomar una aspirina para un síntoma, que es lo que va a pasar hoy día, perdónenme, en la votación, y otra cosa es ver cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nunca lograron hacer eso? Porque, a ver, más allá, antes del fallo, de estos fallos de la Corte Suprema, hace mucho tiempo el sistema viene haciendo agua. Sí. Por muchas razones. Y no han logrado en ningún gobierno sacar adelante una reforma. Causas estructurales de esto. Tenemos un sistema que tiene una declaración de ingreso a la ISAPRE que tiene una tara muy grande, que es la selección por sexo, edad y enfermedad. Dos, tenemos mecanismos de compra de las ISAPRE muy poco inteligentes, que hace que las ineficiencias de las ISAPRES pasen a ser factor de precio en las personas. Tres, tenemos un subsidio de incapacidad laboral de licencias médicas escandaloso, basado en la sospecha, donde hoy día 5 de los 7 puntos de la cotización se van solo a pagar licencias, y donde no se ha metido mano en 34 años de democracia, para serlo bien sincero. Por lo tanto, eso es súper relevante no solo para la ISAPRES, también para FONASA, y porque además tiene puros problemas. Se genera el mayor gasto de la ISAPRES y de FONASA en pagar licencias. Muchas licencias verdaderas, reales, necesarias son rechazadas, mientras que otras truchas, fraudulentas, son aceptadas. Entonces, ¿cómo no se puede meter mano ahí? Se intentó en el gobierno del presidente Piñera en 2012 con una ley de castigo a quienes usaran fraudulentamente, que fue débil esa ley. Luego otra que viene desde hace 2 años prácticamente, pero está enlentecida en la Cámara de Diputados, que ya lleva casi un año sin moverse, que busca el castigo total del fraude. Pero la reforma de fondo en licencia es preguntarse, a ver, ¿por qué hoy día en Chile una persona que tiene 10 días de licencia se le paga desde el 4.º día? ¿Por qué si tiene 11 días de licencia se le paga entera la licencia? ¿Por qué no hay capacidad de peritaje para validar si una licencia por una depresión leve amerita 30 días o 10 días? Porque una cosa es que uno está enfermo y otra cosa es que no pueda trabajar porque está enfermo. Porque la gente que tiene diabetes, hipertensión o hasta depresión puede trabajar, a veces se recomienda trabajar. Convive con esa enfermedad. Otra cosa es el subsidio de reposo. La gente que dice, no, yo me consigo una licencia. No, yo voy a obtener una licencia. Es porque está buscando la compra de la licencia, no por un respaldo, sino por una simulación de síntomas para ausentarse justificadamente al trabajo. Y resulta que eso lo terminan pagando todos los chilenos. Aquí hay sospecha de médico. De hecho, el 1% de los médicos está en más alto nivel de prescripción. Solo el 1%, pero hace mucho ruido. Hay simuladores pacientes y hay falsos empleadores. Este sistema nos ha tocado, Bárbara, en 34 años. Nunca en democracia, ningún gobierno ha querido entrar en esto sabiendo... Si es tan obvio que hay que hacer algo. Yo creo que se juega no solo mucho interés, aquí hay muchos intereses de todo tipo, sino porque en una materia tan sensible como la seguridad social no ha habido capacidad estructural de decir, mire, ¿cómo hacemos que la gente se le respete su derecho a ausentarse cuando está de verdad enferma? Pero ¿cómo validamos en los tiempos de hoy que la gente está de verdad enferma? Y no hacemos pagar a justo por pecadores. Porque a mí me ha tocado ver gente que está operada, gente que está fracturada, que le van a recortar la licencia. Uno dice, pero es un escándalo si no pueden moverse. Y al revés, gente que tiene, por un médico general, una depresión tremenda de 6 meses de ausencia y nadie sabe por qué ni con qué respaldo lo tiene, o un lumbago que nadie demuestra por qué tiene el lumbago. O sea, se ha prestado para el abuso. Este es un sistema absolutamente en la sospecha. Nosotros le pedimos al gobierno, por favor, que colocara ahora esta reforma mínima. No lo hizo, lo va a hacer seguramente a fin de año, no sé, hay una promesa de reforma,
pero no hay aquí un paquete mínimo, yo no digo una gran reforma, un paquete mínimo. Pero ustedes trataron eso en el Senado para lo abordar tratamos, lo esta ley propusimos. corta, que no fue tan corta, porque la estuvieron discutiendo muchísimo tiempo. Sí, 8 meses. Lo propusimos como reformas mínimas, al igual que el fin de la declaración de salud de ingreso, donde las ISAPRES están de acuerdo, donde la oposición está de acuerdo, estamos todos de acuerdo. ¿Y entonces? No, dijeron que lo van a enviar ahora en octubre como un proyecto de ley. Podría haberse hecho ahora. ¿Para qué, Bárbara? Para que la gente diga, ¿y qué gané con toda esta ley corta? A ver, ¿qué gané? ¿Qué gané? A ver, porque me dicen, ¿qué vamos a tener? Un reajuste del 10% con una prima, ahora en agosto, en el segundo semestre. Un ICSA, que el IPC de la salud, por 3 años más, fijado con rangos al tope. Y además, un plazo para los mayores de 65, menores de 65 de 13 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo gana la gente? ¿Cómo gana usted? ¿Cómo queda usted con su precio ahora, el segundo semestre, comparado con el año pasado? Y ahí vamos a tener muchos problemas, porque va a haber gente que en este tobogán de ida y vuelta, algunas pequeñas bajas por el G, por la tabla de factores ahora, y después los reajustes sucesivos. Entonces, en el neto, yo veo que el arreglo financiero es malo, y hoy día vamos a dirimir en el Congreso entre dos malos acuerdos: el acuerdo de dejar todo que caiga, o no hacer nada, o que no haya ley, y el acuerdo que está entre manos, que es un acuerdo más benévolo para que haya un poquito de oxígeno provisorio para las ISAPRES en el flujo de caja, pero sabiendo que finalmente se traslada esto al próximo gobierno. Ahora, hay muchos analistas que dicen eso, expertos en este sector, ex autoridades, dicen, esto en realidad deja caer al sistema de todas maneras, solo que lo dilata un poco más. Entonces, claro, uno podría pensar desde el punto de vista de la conveniencia para el gobierno, que es una tremenda alternativa. Siempre han querido que se acabe este sector. Bueno, que se acabe, pero no con ellos, que no se van a hacer cargo políticamente y lo tendrá que ver otro problema al futuro. Nadie quiere apretar el gatillo. Por supuesto. Bárbara. Porque Entonces, va a haber mucha sangre ahí. Exacto. Y como hay tanto interés de por medio, yo, soy partidario claramente, y lo he demostrado, de que la ISAPRE y todo aquel que ofrece alternativa de salud debe existir. Yo no soy un persecutor de la ISAPRE, no tengo un problema ideológico con la ISAPRE, pero sí creo que durante muchos años se negaron ellos a toda reforma. Después vino un vacío político, después la judicialización, llegamos a este cuadro, y en este contexto, salvando a las ISAPRE, que es lo que seguramente ha sido todo el discurso en este fin de semana, de mucha gente, no, salvémosla, ¿cómo vamos a ser La ministra de responsables? Salud dijo que el gobierno no está dispuesto a dejarlas caer. Ya. Yo pregunto, ¿por qué no contamos la historia completa? Porque está bien que diga eso la ministra, el gobierno no está dispuesto a dejar caer a la ISAPRE. Y yo digo, ¿y a costa de qué no se las quiere dejar caer? ¿Y por cuánto a tiempo? Costa del precio que van a pagar las personas provisoriamente por un par de años, mientras la crisis sigue en desarrollo, porque no habremos arreglado nada de lo que es el problema estructural, porque finalmente la situación va a salir del bolsillo de la gente, sí o sí, con las alzas sucesivas que vienen por delante. ¿Por qué insistió tanto el gobierno, pese a que hubo una comisión de expertos de distintos sectores, incluso había uno de Frente Amplio, en el que llegaron a la conclusión de que la deuda eran cerca de 500 millones de dólares? Claro, había un debate, Bárbara, Pero le pregunto esto porque eventualmente, lo decía Héctor Sánchez, una ex autoridad acá también en EMOL la semana pasada con mi compañera, si es que hubiera mantenido en esa la deuda, bueno, pudieron haber buscado un mecanismo que lo pagara la ISAPRE y que no implicara que la gente tenga que enfrentar alzas tan fuertes en los planes. Entonces, por último dicen, bueno, se arregla, se soluciona, se busca una forma que se pueda pagar, pero no le encarece un plan a gente que eventualmente no va a poder pagarlo. Claro, y eventualmente van a tener que cambiarse FONASA. Hubo un debate muy bipolar, en el sentido de que había algunos que decían, mire, la única forma de resolver esto es bajando por decreto el monto. Y ocurre que el monto, si uno va a la letra del fallo judicial, es bastante inflexible, porque hay que cruzar una sola tabla a abril 2020 y de ahí se deducen las rebajas y las devoluciones. Otro mundo dijo, no, juguemos con los plazos. El monto no se toca, no hay mutualización. Yo mismo patrociné mociones al TC, que las ganamos incluso, para que no hubiera redistribución, porque significaba achicar artificialmente una deuda. Pero resulta que entre estas dos polaridades había mecanismos como los que aquí estamos conversando, que fueron propuestos desde el principio sobre la mesa. O sea, una reforma integral del sistema. Una reforma que no tocara ni la deuda ni los plazos de pago mayores para los usuarios, que significaba cambiar las reglas del juego. Para eso son las leyes. Las leyes son para terminar con esa odiosa declaración de salud, que Chile es el último país de la OECD que lo tiene. Las reglas eran para terminar con el fraude en licencias médicas, altísimo costo en el sistema, y también para que los mecanismos de contención de costos de la ISAPRE fueran de verdad paquetizados, sin ineficiencia, todas trasladadas a precio, que al final solo dañaban a las personas. O sea, había un tercer camino,
Un camino reformista, sí, pero que el gobierno no lo quiso tomar. Ese camino era a largo plazo, en el fondo, o al menos a un mediano plazo de Pero solución. son reformas mínimas. Por eso. Estoy hablando no pero, de... pero hubiera resuelto problemas de fondo. Habría en el fondo evitado- la solución hubiera sido sostenible por más tiempo. Porque estaba atacando la causa. Es como si yo veo que usted tiene fiebre y le doy solo el paracetamol y no digo por qué tiene fiebre. Ah, pues tiene una infección bacteriana, entonces Va a le seguir doy un estando. antibiótico. Esta reforma viene sin antibiótico, viene con mucho antipirético, mucho paracetamol, aspirina de por medio. Por ahora, un alivio provisorio hasta el próximo gobierno. ¿Por qué el gobierno no quiso? Porque en el fondo está esperando que caigan, pero no ahora. No quería sentirse culpable. Yo creo que no hay un sentimiento tampoco de gran afecto por las ISAPRES. No había condiciones para que el gobierno se echara toda la culpa encima y por eso prefirió llegar a un acuerdo como fuese, un acuerdo que a mi juicio es malo, pero llegó a este acuerdo solo para aliviar la mochila de decir, mire, yo en mi gobierno no las exterminé, esto quedó para otro lado, pero mejor no hablemos de cómo va a quedar la gente, porque la gente, mejor no toquemos ese tema porque la gente va a seguir migrando, lo más probable es que las ISAPRES pierdan otros 500.000 afiliados jóvenes y sanos, van a quedar con la cartera de mucha siniestralidad, viejos y crónicos, y por lo tanto la presión inflacionaria al costo y a subir los precios finalmente va a ser enorme en el corto plazo. Yo no me quiero aquí poner de agorero, ¿verdad? De los males. Pero hay que decir las cosas como son. Lo que yo le estoy diciendo, Bárbara, lo están diciendo todos los analistas. Yo no he visto ningún analista serio de cualquier sector de pensamiento que nos diga exactamente esto mismo. Es que además también tiene un factor de sentido común. O sea, además de los conocimientos, Sí. es evidente que si es que los sanos no pueden pagar estas alzas y se van a FONASA, bueno, van a tener O carteras. van a ir a otras ISAPRES nuevas van a ir a ISAPRES que no traen nuevas. la mochila las deudas, Sí, ¿verdad? pero eso también es un mal escenario, porque una persona que se vaya a una ISAPRE nueva va a tener planes más caros y con menos cobertura de lo que tiene ahora. Pero le van a ofrecer quizás algo más barato en una ISAPRE que carezca demasiado pero el precio. pero con menos cobertura. Si es joven y es sana, esa persona le van a dar un diferencial un poquito más bajo de precio a cambio de mantener lo último que tenía en la otra ISAPRE. O sea, un alivio también para quien, por ejemplo, no usa. Hay mucha gente joven que se fue el año pasado, 300.000, que no iban a consulta médica, porque hay gente que tiene menos 35. Que todos gente somos sanos hasta que nos enfermamos. Claro, pero me refiero... Y no sabemos qué tan grave puede no ser tiene la una historia de enfermedad. Los cautivos, todo lo contrario, 800.000, Esos van a quedar. que son los que no tienen camino posible a no ser que y forzadamente se vayan a FONASA, que es un poco el camino que ha ocurrido con los adultos mayores. A ver, ¿qué pasa si quiebran eventualmente alguna ISAPRE? Esas personas quedan totalmente a la deriva porque no van a ser admitidos en otra ISAPRE. Lo más O sea, probable... van a tener que sí o sí irse a La última FONASA. ISAPRE que quebró fue Más Vida. Acordémonos, era unos 7 o 8 años atrás. Se intentó ahí una licitación de cartera. Finalmente fue comprada esa ISAPRE por capitales norteamericanos. Se logró salvar, entre comillas. Cambiaron mucho los planes, qué sé yo. De no haber eso, vamos directo a FONASA. Porque ahí sí que ya no hay muchos caminos, porque casi todas las ISAPRES, estamos hablando de 7 ISAPRES hoy día en el mercado abierto, ¿verdad? Todas tienen problemas, todas tienen debilidades, algunas tienen capitales extranjeros que seguramente van a ir al CIADI a hacer su reclamación, otras van a tener analistas contables internacionales que van a decir, mire, usted tiene una deuda de tantos miles de millones, bueno, se lo reconozco al tiro y usted va a estar en quiebra técnica. Y ahí vamos viendo. Otras se van a retirar, porque yo no sé, UHG o BUPA, puede que tomen decisiones, porque son internacionales, y ya no le interesa el país en este ¿Le plan. parece un poco voluntarioso de parte del gobierno? Hace unos días lo decía también el ministro Elizalde, bueno, que le inyecte capital los accionistas, los dueños. Si esta visión que estamos conversando, que esto va a morir sí o sí ahora o en un poquito más, ¿se puede O pensar sea, que van a decir, vamos a inyectarle $1.000 millones al sistema para... Mire, yo le si digo, sabemos que va a morir igual. Hay grupos Betia en Colmena, la Cámara de la Construcción, hay gente que le ha puesto plata. En todo este tiempo le han ido poniendo. Los resultados son discutibles. ¿Hasta dónde se puede echar mano en la capitalización? Tiene un tope. Depende las capacidades de riesgo, depende de Pero vamos a tener ahora esta ley corta que no teníamos. Claro. O sea, ya era una certeza de que no se resolvieron los problemas. Algunos van a capitalizar, quizás. Otros van a contener y van a apretar los costos, van a echar fuerza de venta, ejecutivos que vendan planes, qué sé yo. Otros van a seleccionar más la cartera y derechamente no van a meter gente con preexistencia, con enfermedad crónica, mientras no cambien la regla del juego. Me duele a mí que las ISAPRES que tienen más o menos 44 años de vida en Chile, hoy día estén en un punto de tanta inflexión donde prácticamente rasguñando para quedarse en el sistema, queden en una condición sin reforma de ningún tipo, ni siquiera mínimas, con un paquete financiero entregado, ¿verdad?, para darle un tubo de oxígeno por un par de años, y luego todos sabemos que a la vuelta de la esquina, el que le toque se va a tener que hacer cargo de la misma crisis, de los mismos debates que estamos haciendo hoy día. Yo pregunto,
¿qué costaba para hacer una reforma mínima necesaria ahora? Cambiar ahora y que la gente dijera, mire, a lo mejor voy a pagar un poquito más, puede decir la gente. A lo mejor sí, pero tengo libre movilidad, me puedo ir a cualquier ISAPRE, no me van a estar seleccionando por riesgo. Voy a poder tener un fondo de compensación de riesgo. No, y además que hay, o sea, podría haber una competencia real. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Cuando uno mira a otra ISAPRE, siempre los planes son más caros y con menos Sí. cobertura. Entonces, si uno quiere mantener exactamente lo mismo que tiene en un lugar, en otra, siempre es más caro. Pero porque saben que existe esa restricción. Si no estuviera, quizás sería distinto. Sería muy distinto porque todavía tenemos selección por edad, está claro. Todavía tenemos una carga que es decir, usted si trae esta enfermedad o si se enfermó el año pasado de hipertensión o diabetes, qué pena, su precio sigue subiendo. O si usted trae una lista de cargas y familiares asociados, imposible, no lo podemos recibir. O sea, es un sistema que está condenado a la jibarización. Yo creo que el emprendimiento privado en Chile merece crecer con reglas de seguridad social. Ese es el punto. Porque mientras sigan separadas las ISAPRES con una lógica que no es de seguridad social, todos estos mismos males los vamos a ver reproducidos una y otra vez, producto de la insatisfacción ciudadana, y yo no descarto, ojalá que no, pero no descarto que haya más judicialización. Porque en el futuro, perfectamente, más gente podría sentirse defraudada y querer ir a tribunales nuevamente a decir, mira, abusaron de nuevo el precio conmigo, ¿Pero no qué cambiaron pasa la si regla. legalmente se establece este límite, el 10%, el ICSA, todo esto? Y después alguien dice, no, no quiero que me suban, y va de nuevo a judicializar, y de nuevo seguimos en este loop en que la justicia le dice, sí, al lugar, no le pueden subir el Claro, yo me pregunto, ¿qué estarán Porque me imagino que desde el Poder Judicial estarán considerando no hacer eso. O Pero sea, si lo hacen. yo me imagino, no tengo contacto con ellos, que el Poder Judicial, la Suprema, debe estar muy atenta a ver cómo se legisló, somos otro poder del Estado, y que no vaya a instalarse el germen de la segunda oleada de judicialización a partir de cómo está quedando esta ley. Porque si eso es así, esto sería ya, pero el peor de los mundos, de que vayamos tropezando una y otra vez con el mismo fenómeno, es casi como la Constitución, 2 veces fallida, ¿verdad?, sin tener una solución y un despegue en problemas, porque al final la gente que ha pagado abogados, o que se iban a las costas los abogados, en fin, que al final era copiar y pegar, porque 2 millones de personas fueron a los tribunales. ¿Cómo no va a haber capacidad de mirar ese escenario en el corto plazo, que es un escenario que yo no descarto? Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero que junto con la migración haya mucho descontento de quienes les toque ir pagando de más por mucho tiempo más. ¿Ha pensado cómo va a votar hoy? Estoy en reflexión todavía, vamos a llegar hasta el minuto de la sala y vamos a ver, a conversar ahí con el resto de los parlamentarios, pero sin duda me quedo con un cierto sabor amargo, sobre todo por esas reformas mínimas que creo que estaban las condiciones para hacerlas para Había hoy. crítica contra usted. Nosotros conversamos con Tomás Lago Marcino, por ejemplo, la semana pasada. Él decía, no entendían por qué usted había votado en contra de algunas cosas, siendo que todos había llegado a acuerdos. Porque yo voto por convicción, pues si eso le molesta a alguno, porque resulta que ese diputado salió diciendo después que lo que estaba aprobando era repulsivo, vomitivo, usó calificativos realmente que dan pánico. Y yo digo, bueno, si hay alguna persona que está dispuesta a ese nivel tan bajo de aceptación para llegar a un acuerdo, yo no. Yo tengo convicción en las cosas, entonces críticas O sea, si más, tan críticas repulsivo, menos. uno lo rechaza. Dice. Oh, no, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy en eso. Entonces, palabras más, palabras menos, detractores más. Lo que importa es el resultado, como queda la ley. Eso es lo que aquí, a mi juicio, es lo clave, es lo de fondo y es lo que va a quedar pendiente todavía en la solución del país. ¿Cree que se apruebe? Hemos visto hartas presiones O sea, del gobierno también. En el Senado, la derecha, la oposición tiene mayoría, entre Demócratas y Chile Vamos, la tiene. Se requieren 26 votos, ellos tienen 27. Van a haber votos oficialistas, algunos seguramente. En la Cámara puede haber más fraccionamiento, en fin. Pero yo creo que es probable que se aprueben las 2 cámaras. Entonces lo importante ahora va a quedar todo en manos de la Superintendencia de Salud. Y aquí yo creo que se va a poner la prueba de fuego respecto a cómo el sistema logra enderezar un proceso que iba transitoriamente al desplome, puede tener una pequeña meseta y va a seguir luego rumbo al desplome nuevamente en poco tiempo más. Esto es una postergación de una caída que igualmente va a ocurrir, dicho por los mismos interesados, sí o sí, porque no se ha tocado la causa estructural del problema, que es la lógica de seguridad social aplicada a la ISAPRE. O sea, ¿por qué uno piensa desde el otro lado, desde la oposición? ¿Por qué dar ese tubo de oxígeno y traspasarle el problema al próximo gobierno? Que eventualmente incluso pueden ser ellos mismos. La oposición se la jugó primero por bajar el monto de la deuda, no se logró. La oposición luego jugó mucho con los plazos, y de hecho el tema de los 13 años, claro, alivió. Yo creo que en esta distribución de culpas, digámoslo así, en esta repartición de culpas, nadie quería tomar el fierro caliente y decir, mire, porque yo me opuse o porque yo permití.
Entonces, desgraciadamente el juego de la política tiene estos sinsabores que son los males menores y la elección entre opciones malas las dos, pero que finalmente dejan para otra la decisión que los que estaban con el sayo puesto tenían que hacerlo. Y yo creo que en eso la oposición y el gobierno jugaron a tener la menor culpa política en el tiempo presente para poder ir al fondo del problema de ISAPRE. Vamos a quedar muy atentos. ¿Qué pasa si se rechaza? No, si se rechaza no hay ley, en ese caso sigue todo en manos del superintendente de salud. De hecho, no era necesario hacer ley para efecto de aplicación de fallo, eso está admitido por la propia autoridad sanitaria. La ley se hizo como un mecanismo de aterrizaje, pero queda todo en manos de la superintendencia y me imagino que aplicará los mismos criterios. O sea, no hay un vacío desde el punto de vista de ejecución. Claro, en el fondo lo que pasaría es que eventualmente al tener que hacer todas las modificaciones de los precios, ya no, el sistema no tiene ni una forma y tener que devolver esa plata de inmediato, y no hay ni una forma Tendría que la superintendencia definir un mecanismo, lo puede hacer, puede definir incluso las mismas gradualidades que están en la ley, pero ahora solo como respuesta al Ejecutivo. Tendría la papita caliente ahí Completa. Directamente dentro del gobierno. Muchas gracias, senador. Vamos a estar muy Encantado. pendientes de qué ocurre en esta votación. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados, por supuesto, que todos los detalles de lo que ocurra en esta votación, las implicancias posteriores, les vamos a seguir analizando aquí en emol.com.